entregaron su vida a Jesús. Enamorado, enamorado me tienes tú, enamorado, enamorado me tienes, enamorado, enamorado me tienes. Súbemelo de ritmo, Nani. Yo te amo porque tú me amaste primero. Yo te amo porque tú me amaste primero y me diste de tu amor sincero. Yo te amo porque tú me amaste primero. Yo te amo porque tú me amaste primero. De tu amor sincero. La palabra que el Señor me dio hoy para esta casa se titula Restaurando la dignidad en la Santa Cena. Restaurando la dignidad en la Santa Cena. Creo particularmente que esta es una palabra para cualquier tipo de iglesia, de creyente, para cualquier tipo de movimiento que crean o no crean en según qué aspectos de la Escritura. Porque es una palabra la cual es necesaria. Alguien diga, la palabra es necesaria. Ahora, cuando nosotros, como he dicho antes al principio, practicamos cosas sin conocimientos, pero las hacemos bien, obtenemos el mismo resultado que si las hiciésemos con conocimiento. Pero ¿cuánto cuesta hacer algo sin conocimiento y que salga bien? Es mucha posibilidad que salga mal. Por eso es de sabio, alguien diga, es de sabio buscar el conocimiento. Muy bien, véngase conmigo a Lucas capítulo 22, versículo 14, 15 y 16. Palabra. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Alguien diga, tomando la Santa Cena, puedo recuperar mi dignidad espiritual. De nuevo, tomando la Santa Cena, puedo recuperar mi dignidad espiritual. Jesús quedó expresado en estos versos que hemos leído la importancia de este momento deseado. Porque él dice, cuánto he deseado comer, versículo 15 del capítulo 22. Dice, cuánto he deseado comer con vosotros. O sea, queda expresado en Lucas que Jesús deseaba este momento. Y el asunto es que cuando alguien desea algo y lo espera, cuando alguien desea algo y lo espera, ¿hay alguien aquí conmigo? Amén. Cuando alguien desea algo y lo espera, es porque sabe lo que es y lo que produce. Entonces, cuando uno sabe lo que espera y está esperando que llegue el momento, porque sabe lo que es y lo que produce, es un deseo incontrolable. Porque hasta que no llegue su momento, ese momento está deseoso. Dice,
esta Pascua. ¿Alguien lee la misma Biblia que yo estoy leyendo? Dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Por tanto, Jesús ya había tomado más Pascuas. Habría estado en más Pascuas en los últimos 3 años. ¿Pero qué tenía de especial esta Pascua? ¿Por qué no era como las otras Pascuas? ¿Por qué dejó Jesús la última Pascua en la tierra para instituir la Santa Cena? ¿Por qué se esperó hasta la última? Bueno, según él, la penúltima. Para los apóstoles con él era la última, pero él dijo que era la penúltima, porque dice en el versículo 16, porque os digo que no la comerás más hasta que se cumpla. O sea, volveremos a tomar con él. Vengan conmigo a Lucas capítulo 19, versículo 10, un poquito antes. Estamos en el 22, retroceda un poquito. El 19 está antes que el 22. Versículo 10. ¿Biblias? Gloria. Aleluya. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Pueden demostrarlo? Gloria a Dios. ¿Cuántos no trajeron su Biblia? Demuéstrenlo, que no la han traído. Vendemos Biblias a 3,50 €. Se sortea un jamón. Aleluya. Cómprese una Biblia, hermano. No, es que en la iglesia pega, ¿sabe? Alguien diga, en la iglesia pega la Biblia. Como te vea en el Mercadona con la Biblia, verás. Gloria al Señor. Dice Lucas 19:10, dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué tremenda frase, dice Jesús. 3 capítulos antes de entrar en la Santa Cena, 3 capítulos antes, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren, escuchen esto. Cada vez que pensamos en el ministerio de Jesús, solo vemos la parte visible, que eran los milagros y la prédica. Pero el ministerio de Jesús no era como los ministerios anteriores, que aunque operaban en el poder de Dios, todos eran ministerios enfocados a lo visible y lo terrenal. Pero el ministerio de Jesús era único, porque Él vino a por lo que el hombre no ve. Él vino a por lo invisible y lo eterno. Los profetas en el Antiguo Testamento mostraban su poder para el mundo natural. Y todo era enfocado a lo visible. Fuego del cielo, el mar que se abre, palabras proféticas de lo que iba a ocurrir, declaraban guerras, declaraban muertes. Pero ninguno de los profetas anteriores trabajaban en el interior. Ninguno de ellos iba a lo invisible. Todos trabajaban en lo visible. Y yo le digo algo, Jesús no vino a competir. Jesús no vino a demostrar, yo sí que tengo poder, porque, escuche algo, hay profetas en el Antiguo Testamento que demostraron más poder sobrenatural que Jesús. Más. Moisés operó en más poder que Jesús en la tierra. ¿Estás aquí? Pero Jesús no vino a demostrar que era más poderoso que ninguno de ellos, porque Él era el Hijo de Dios. No, dice en Lucas, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si hay alguien que lo tiene todo ordenado y bajo control, es Dios. ¿Y qué perdió el hombre? Aunque sea un desordenado, pero ¿qué perdió el hombre? El hombre perdió la dignidad.
perdió la dignidad, se sentía indigno ante la presencia de Dios. Por eso necesitaba representantes. Por eso necesitaba sacerdotes. Necesitaba hombres que ofrecieran holocausto por ellos, porque ellos eran unos indignos. No se sentían capacitados ni se sentían dignos de ir ante Dios. No sabían cómo orar. No sabían cómo rogar al Padre. Estaban esperando que el sacerdote una vez al año rogara por todo el pueblo para que todo el pueblo fuese perdonado. Y también necesitaban al sacerdote para momentos puntuales ir a ofrecer. Pero ellos se sentían unos indignos. ¿Qué se había perdido? ¿Se había perdido el Edén? No, porque Dios se llevó el Edén a su presencia. ¿Qué se había perdido? ¿Qué se había perdido? Lo que se había perdido era la naturaleza interior del hombre. Se había perdido la conexión que tenía el hombre con Dios. Se había perdido la dignidad. Y Jesús, el Hijo de Dios, vino a mostrarnos que como hombre se puede volver a tener relación con Dios. Escuche esto. Jesús en la Santa Cena proveyó al creyente de algo que ningún otro profeta u hombre de Dios hizo. Y es un acto que devolviera la dignidad al hombre interior. O sea, Jesús cuando instauró la Santa Cena nos dejó como legado un acto que tantas veces lo practicáramos, tantas veces volvíamos a recobrar la dignidad. Los profetas del Antiguo Testamento no pudieron hacer eso. Ellos venían con el dedo acusatorio y mostrando con el poder que traían que lo que decían ellos era la verdad, porque Dios se lo decía. Pero por medio de ellos no se había levantado un acto perpetuo que el hombre se pudiera reconciliar con Dios cada vez que lo practicara sin la necesidad de la intervención de esos profetas. Alguien diga, Jesús no busca protagonismo, quiere relación. Eso es muy diferente. La Pascua representaba el día que los israelitas volvieron a recibir la dignidad como persona y pueblo. Porque, escuche algo, si hay algo que perdió el pueblo de Israel bajo el gobierno de Faraón, ¿sabe qué fue? La dignidad. ¿No eran personas? Eran bestias. Solo servían para servir como esclavos. No tenían derecho ni a procrear. Les controlaban hasta los hijos que tenían. No tenían derecho ni a un pedacito de oro. No tenían derecho ni a tener un rato de ocio. Solo vivían para ser esclavos. ¿Qué es lo que no tenía el pueblo de Israel? Dignidad. Ni como persona, ni como pueblo. Pero la Pascua, para el pueblo de Israel, solo representaba un recordatorio del pasado. Pero no tenía poder de restauración en la relación con Dios. Explico esto. Cuando el pueblo de Israel fue liberado, aquella noche fatídica para los egipcios, pero increíble, espectacular, asombrante, libertadora para los israelitas. Aquella noche fue la que Dios le ordenó a Moisés que cada familia se buscara un animal de sacrificio para sacrificarlo en su interior, en su casa, y con la sangre marcar los 3 dinteles de la puerta. Y la carne asada a fuego se la comían. De ahí las hierbas amargas, ¿saben la historia, no? Vino el ángel de la muerte y ¿qué pasó con los primogénitos de los egipcios y de todos aquellos que no tenían la sangre en la puerta? Morían. Pues aquella noche fue cuando, digámoslo así, se inventó la Pascua. ¿Sí? Pues desde entonces hasta los tiempos de Jesús, una vez al año,
se celebraba esta fiesta. Y cada vez que celebraban esta fiesta estaban recordando cómo Dios los libró de Egipto. Salúdame, Eddie, pastor, te estoy viendo. Entonces, cuando Jesús celebraba las Pascuas con sus discípulos los últimos 3 años, él estaba, digámoslo así, inquieto porque tenía dentro de él ese proyecto de instaurar la Santa Cena, pero no era el momento. Por eso dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. No es que aquella Pascua fuera especial, era la misma que los últimos 3 años, pero sin embargo era la Pascua donde él iba a instaurar la Santa Cena, con la diferencia que no era algo para el pueblo judío, sino era algo para todo aquel creyente que abrazara la fe. Y ahí es donde entramos usted y yo. Alguien diga, en esta palabra entro yo. Éxodo 12, 26 y 27, 2 versículos, dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y se adoró. O sea, cuando Dios le dice a Moisés que hagan la Pascua, también le dice el Señor, o sea, y cuando en el futuro vuestros hijos os pregunten, le decís el motivo de por qué esta Pascua. Pero, sin embargo, Jesús, para algo tan santo como era celebrar su memoria de Él, escogió la Pascua. Escuche algo, todo lo profético que hay encerrado en la Pascua también se activa en la Santa Cena. Los que me han oído hablar de la Santa Cena saben que lo que estoy hablando no es algo que digo ahora, sino que ya lo vengo enseñando. Pero hoy es algo diferente. Hoy es algo diferente porque Dios quiere que todos los que vengamos a tomar la Santa Cena lo hagamos con un conocimiento de causa. Jesús, conociendo el porqué de las cosas eternas, no podía pasar por alto un acto tan profético, pues todo lo ocurrido en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que ocurriría con la iglesia del Señor. O sea, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, Dios lo preparó y lo hizo como una enseñanza de lo que va a vivir la iglesia. Por tanto, cada vez, escúcheme esto, cada vez que se celebra la Pascua están recordando la liberación. Escuche esto, que esto es muy importante. Usted que va a tomar la Santa Cena y usted que no está bautizado y quiere bautizarse, ¿alguien puede decir amén a eso? Amén. ¿Cuántos de aquí quieren bautizarse en septiembre? Gloria a Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 130, 100. ¿Sí? Entonces, cada vez que el pueblo de Israel celebraba la Santa Cena, la Pascua, estaban recordando de lo que Dios los libró. Y cada vez que la iglesia tome la Santa Cena, está celebrando lo que Cristo hizo y de lo que nos libertó. O sea, el pueblo de Israel vivió en carnes lo que usted y yo estamos viviendo en el Espíritu. Porque usted dirá, ¿y yo dónde estoy prisionero? ¿Y dónde yo he perdido mi dignidad? Yo no estoy hablando de lo natural, estoy hablando del mundo espiritual, que es por el mundo que Dios vino a buscar y salvar, el mundo espiritual. Escuche esto. La Santa Cena es un momento profético y enfocado no tan solo como recordatorio, sino como un momento de liberación en el mundo invisible, que es donde opera el Espíritu Santo, quien es el encargado de mostrar el ministerio y la persona de Jesús. O sea, entienda algo, el Espíritu Santo es imprescindible en la tierra, porque sin Él no podemos saber quién es Jesús y no podemos conocer su ministerio. Por eso hay que honrar a la persona del Espíritu Santo, porque Él es Dios. Diga la iglesia amén. El pan es el cuerpo de Jesús y el vino su sangre. Y cada vez que tomamos estos elementos, pan y vino, en el mundo espiritual se convierte, aunque usted siga viendo pan y siga viendo vino,
en el mundo espiritual eso es sangre y carne. ¿Alguien entendió eso? Ay, pastor, eso es brujería. No, eso es fe. Eso es fe. Jesús dijo, aquí este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Él le llamó sangre al vino y le llamó cuerpo al pan. ¿Estás aquí? El cuerpo nos trae comunión y la sangre redención. Por tanto, todos los que nos mantenía en cautiverio es obligado a soltarnos por la potencia liberadora que reside en la Santa Cena. O sea, cuando el ángel de la muerte veía los marcos de la puerta de los israelitas manchados con sangre, no entraba adentro. Dice la palabra que el ángel de Jehová se ponía para que el espíritu de muerte no entrara. Pero no tan solo es que estaba marcada la puerta con sangre, sino que dentro estaban comiendo la carne del cordero o de la oveja. ¿Estás aquí? ¿Qué pasa con el cuerpo y con la sangre de Jesús? Lo que pasa es que yo comiendo el cuerpo de Jesús tengo comunión con Dios. Y la sangre de Cristo me limpia, pero también me preserva. Todo creyente que se encuentra en un estado indigno, sea cual sea su estado, si se sienta a la mesa con fe y tome el cuerpo y la sangre, recibirá dignidad en cualquier área, pues esa fue la misión de Jesús, devolver al hombre su estado de dignidad. Cuando Israel salió aquella noche, dice que Faraón le dijo: iros a celebrarle culto a vuestro Dios y bendecirme. Les devolvió la dignidad de la bendición que portaba José. José portaba la bendición sobre él y bendijo a Egipto. Y ahora Faraón le dice a José, le dice al pueblo de Israel como 400 o 500 años más tarde, le dice: antes de iros, bendecirme. O sea, les devolvió al pueblo de Israel la realeza que heredaron de José. Si no sabes la historia, no la vas a recibir esto, pero lee la Biblia, por favor. Lee la Biblia para que la palabra que se diga aquí te sea revelada. ¿Qué había perdido el pueblo de Israel? La dignidad. No tenían derecho a un anillo, no tenían derecho a un calzado, no tenían derecho a una vestimenta, no tenían derecho a hacer planes de futuro. Solamente, escuche algo, solamente valían para ser esclavos. Pero aquella noche, alguien diga, aquella noche se les devolvió la dignidad. La dignidad espiritual es lo que al hombre le permite utilizar la palabra y reclamar las promesas que le pertenecen por designio divino. Cuando alguien se siente indigno, no se atreve a nombrar la palabra. ¿Y yo qué hago? ¿Y yo cómo voy a orar a Dios si soy un canaque? ¿Y cómo voy a orar a Dios si no soy formal? Si he dicho esta palabra, si he hecho esto, si me he fumado un cigarro, si luego he hablado con cualquiera, si he dicho esto, si he insultado a los niños. Luego no te atreves porque has perdido la dignidad practicando la esclavitud. Oye, wow, lo que salió ahí. Cuando uno practica la esclavitud, pierde la dignidad en Dios. Por eso, escúchame algo, la palabra es para los dignos, no para los indignos. La autoridad del creyente es para los dignos, no para los indignos. Y si yo pierdo mi dignidad por un momento de ira, por un momento de gusto carnal, es que no he entendido lo que significa mantenerse digno delante de Dios. Pero hay algo que quiero decirle a alguien hoy, es una buena noticia. Hoy puedes volver a recuperar tu dignidad. Escucha esto. Cada vez que tomamos la Santa Cena, yo sé que estás deseando tomar la Santa. Espérate. Dice, cada vez que tomamos la Santa Cena, se nos es devuelta la dignidad que hayamos perdido en cualquier área por rebeldía o ignorancia.
Pues el cuerpo me da de nuevo la comunión y la sangre me redime y me trae liberación. O sea, ¿qué es tomar la Santa Cena? Es el momento deseado de todo creyente, porque es un comienzo de un nuevo ciclo. Yo tengo que ver paralíticos levantarse de una silla de ruedas cuando tomen una Santa Cena. Tengo que verlo. Tengo que ver enfermos de cáncer como vienen, toman la Santa Cena y Dios los limpia en el altar. Sí, es que es un momento poderoso, es que yo lo veo. Veo gente que viene con deudas, veo gente que viene agobiada por las deudas, toman la Santa Cena y al día siguiente le desaparecen las deudas. Que estoy hablando locura. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Y qué pasó con ellos? Pregunto, ¿y que alguien valiente se atreve a levantarse y contradecirme si puede? ¿Hace Dios acepción de personas? No. Si lo hizo con Israel, ¿lo puede hacer con nosotros? Pues dale un aplauso a Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Vamos a leer aquí un poquito. Dice, en adelante: así pues, todas las veces que comiereis este pan, esto es Pablo hablándole a la iglesia. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Alguien puede decir Jesucristo murió en la cruz del Calvario por amor a la humanidad y resucitó para rogar por ella al Padre? Yo soy parte de la humanidad, dilo. Y he aceptado el mensaje de Jesús. Y le amo. Date un beso a ti mismo. Date un beso a ti mismo. Aleluya. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere. ¿Estás aquí hoy? Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor, ¿cómo? 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 Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos, aquí está la revelación de Pablo, ¿ven? Si pues nos examinásemos, no necesito un sacerdote, no necesito nadie que brogue por mí, que si no está el sacerdote de turno me muero con el pecado. No, por la gracia de Dios, no. Dios tiene comunión contigo personalmente. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Un indigno es aquel que, reconociendo su estado actual, que no es digno de un creyente, va a tomar la Santa Cena con la predisposición a no cambiar. ¿Queréis que repita la frase? Un indigno es aquel que, reconociendo su estado actual, que no es digno de un creyente, o sea, cuando tú reconoces que tu forma de caminar, de hablar, de faltar tanto a la iglesia, eso no es de un creyente, tú dices, esto no, un cristiano tiene que hablar de otra manera, un cristiano tiene que asistir más a la iglesia, un cristiano tiene que tener más comunión con Dios. Tú reconoces un estado indigno delante de Dios. No es digno, ¿no? Bueno, pues un indigno es aquel que va a tomar la Santa Cena con la predisposición de no cambiar. O sea, vengo hoy a tomar la Santa Cena, pero mañana sé que voy a volver a hacer lo mismo
que ayer domingo me hizo sentir culpable, pero hoy lunes lo voy a volver a actuar. ¿Alguien entendió eso? Yo sé que aquí no hay ningún indigno, gloria a Dios. Bueno, también hablo en fe a veces, ¿eh? A este tipo de personas, a los indignos, se les incluye en el mismo trato que recibieron aquellos que escogieron a Barrabás en vez de Jesús. ¿Qué pasó con aquella generación que rechazó a Jesús escogiendo a Barrabás? ¿Qué pasó? 60 años más tarde, murieron más de 1,5 millones de judíos. Perdieron todas sus propiedades. Escuche. Perdieron todas sus propiedades, perdieron todas sus riquezas. La dignidad que, escuché algo tan tremendo, la dignidad que recobraron 4,000 años antes, la volvieron a perder 60 años después de la muerte de Jesús. Porque perdieron todo aquello que el pueblo de Israel recobró. Volvieron a ser esclavos, empezaron a morir en galeras, empezaron a morir en los circos romanos, les obligaron a renunciar de su fe, y de ahí las cartas de Pedro. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Salieron de la esclavitud, les otorgaron el mundo por montera para que hicieran lo que quisieran, les reconocieron su autoridad que les venía de José, que fue gobernador de Faraón. Faraón pidió la bendición del pueblo de Israel. Y escuche algo, las mujeres egipcias empezaron a entregarle todo el oro, todos los vestidos, todas las piedras preciosas a las mujeres hebreas. Dice la historia, ¿cuántos están aquí? Amén. Que cuando se incendió Jerusalén, vino el general Tito, 60 años después de la muerte de nuestro Señor y amado Jesús. Dice que se encontraron 1,000 toneladas de oro en las arcas del templo de Salomón. 1,000 toneladas de oro. Alguien diga, oh. 1,000 toneladas de oro se encontraron en las arcas del templo de Salomón cuando el imperio romano lo tomó los demonios y empezaron a destruir y quemar Jerusalén. Sin embargo, dice que el pueblo de Israel recibieron tanto oro que en el desierto se dieron el capricho de levantar un becerro de oro, y sobró tanto oro después que aquel becerro fue hecho que luego se levantó un templo para Dios. ¿Cuánto oro nos recibirían? La palabra habla de 600,000 hombres. Y el pueblo de Israel solo concibe la palabra hombres a jóvenes de 20 a 60. No se cuentan los de mayores de 60 ni menores de 20. Pues entre 20 y 60 habían contabilizado 600,000 hombres. Por tanto, echando la cuenta, 3 por 2, 4 más 3, habían como cerca de 3 millones de personas en el pueblo de Israel que fueron libertados en una sola noche, sanos, ricos, prósperos y con dignidad. ¿Sabes cómo vas a salir hoy de aquí? Hoy vas a salir con la dignidad que le pertenece a un creyente y con la autoridad necesaria para reclamar lo que es tuyo. Escucha esto. Tengo que parar. Lucas 22:16 es la última frase de los 3 versículos que hemos encabezado. Dice, porque os digo, hablando Jesús de la Santa Cena, que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Escucha esta frase. Jesús dejó bien claro que volverá a tomar la Santa Cena, pero no en la tierra, sino en el reino de su Padre, en los cielos. La pregunta, ¿con quién va a tomar Jesús la Santa Cena? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Dónde está tu mano levantada, hijo? ¿Con quién va a tomar la cena? Vente a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Versículos 4
en adelante dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños y grandes. Sigue hablando Juan y escribiendo, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. La iglesia puede decir amén a esto. Versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, a su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es... ¿Cuántos quieren saber lo que es el lino fino según Dios? Es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Si te has sentido indigno por tu comportar, si te has sentido indigno por tu vocabulario, si te sientes indigno porque ves que las deudas te agobian, si te sientes indigno porque todavía no has dado el paso de darle tus diezmos al Señor, hoy es día de recobrar tu dignidad. Si te sientes indigno porque has hablado mal en casa, si te sientes indigno porque has tenido un conflicto con alguien, hoy es día de recobrar tu dignidad, porque la Santa Cena tiene el poder de restaurar la dignidad del creyente para empezar de nuevo, sin condenación. Por tanto, te invito, cierra tus ojos y ahora habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Ahora es buen momento. Nadie abra sus ojos. Nadie abra sus ojos. Ahora es buen momento. Tú y Dios, Dios y tú. Ahora es buen momento. Pídele perdón a Dios. Examínate a ti mismo. ¿Quién mejor que tú para juzgarte? ¿Quién mejor que tú para juzgarte? Y Dios no quiere que te juzgue para que te condenes. Dios quiere que te juzgues para Él salvarte. Padre y soberano Dios de la gloria, presentamos la Santa Cena, Señor. Yo, como el anciano mayor de esta casa, el sacerdote que tú has nombrado, Señor, por este tiempo, el ángel de este lugar, traigo este pueblo delante de ti, Señor, con una palabra que tú has puesto en mi corazón. Perdóname, Espíritu Santo, si no he podido expresar todo lo que tú has puesto dentro de mí. Y perdóname mi falta de conocimiento para hablar tu santa palabra, Señor. Ayúdame y dame tiempo, Señor, para hacerlo mejor. Aquí está tu pueblo bello, al cual tú has redimido con tu sangre, Jesús. Te lo presento delante de ti para que hoy, cuando tomemos la Santa Cena, reciban aquello que tú has diseñado para ellos en este día y en este momento. Y es dignidad. Y es liberación. Yo bendigo este pan, bendigo este cuerpo. Y declaro que al ser ingerido
Señor, comunión de Dios viene a las vidas. Salud de Dios viene a los cuerpos. Restauración en cualquier área por medio del Espíritu Santo. Padre, también te presento, Señor, este vino que es la sangre de Jesús. Y te doy gracias por la sangre de Jesucristo, la cual me ha limpiado de todo pecado y me ha hecho acepto delante de ti, Padre. De igual manera presento a este pueblo, Señor, que cuando venga hoy a sentarse a la mesa, reciba la dignidad, reciba lo que perdió, una restauración, Señor Dios mío. Que hoy, a partir de hoy, Señor, se sientan capaces de nombrar tu palabra, de hablar en tu nombre, de reclamar sus promesas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo a tu mesa, sentado con mis hermanos, porque quiero recobrar mi dignidad. Hay áreas de mi vida que me siento esclavo. Redímeme hoy. Solo tú puedes liberarme. Solo tú puedes ayudarme. Reconozco a Jesucristo como el Señor de mi vida. Jesucristo es mi libertador. Y en la cruz del Calvario se llevó todas mis dolencias, mis enfermedades, y hoy soy libre en el pacto eterno por medio de la sangre y el sacrificio de Jesús. Levanto el pan. Aleluya. Declaro en el nombre de Jesús que toda la persona que hoy tome el cuerpo de Cristo, que son bautizados, reciben salud en los cuerpos y la comunión con el Padre. Declaramos que a partir de hoy, lo mismo que el pueblo de Israel recibió una dignidad en todas las áreas de su vida, nosotros en fe lo declaramos, porque no hemos visto a Jesús ni lo hemos tocado, pero lo tenemos dentro del corazón. Por tanto, el cuerpo de Cristo es quien nos saca de toda maldición, de toda miseria, de toda enfermedad y dolencia. Y yo como el pan, yo como el cuerpo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Toma el pan, aleluya. Asimismo levanto la copa, levanto el vino que es la sangre de Jesús, declarando que las tres partes de mi cuerpo, el espíritu, el alma y el cuerpo natural, son marcados con la sangre de Cristo. Y al igual que aquellas puertas fueron marcadas con la sangre de aquellos corderos, aquellos hisopos santos, que le hablaban al espíritu de muerte que aquella casa no era lugar para él, así la sangre de Jesús hoy, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, le va a hablar a cualquier clase de espíritu inmundo, a cualquier germen, a cualquier bacteria, a cualquier enfermedad, a cualquier herencia maldita que quiere empobrecernos, endeudarnos y enfermarlos. Y la misma sangre le dice: ¡fuera! 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 Nos declaramos limpios por la sangre de Jesucristo y hoy recobramos nuestra dignidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia guapa dice: toma la sangre, toma la copa. Ama a Dios ahí donde estás. Ámalo. Ámalo. Ama a Jesús por habernos dejado este momento santo. Ámalo, ámalo. Dile palabras bellas. Si no has sido bautizado, dile: Jesús, quiero bautizarme. Quiero sentarme a la mesa con mis hermanos. Díselo. Si te quieres bautizar en septiembre, díselo. Dile: yo quiero participar de estas cosas santas. Solo falta un mes. En septiembre volvemos a tener bautizos. Ahora en el Espíritu. Las personas que han recibido la lengua vuelvan a fluir, vuelvan a fluir. Ama a Jesús. Ama a Jesús. Ámalo. Ámalo con tu
la bendición de Dios. Te bendigo allá donde vayas y deseo sobre tu vida las lluvias de Dios, las tempranas y las tardías, las lluvias del norte, del sur, del este y del oeste, lluvias que son de bendición, de salud, de gloria. Te declaro próspero, te declaro libre de enfermedades, libre de deuda. Padre, bendigo a tu gente, bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos y los declaro aptos delante de ti a partir de hoy, para que empiecen a reclamar lo que tú les has dado, sus bendiciones que tú les has dicho. Padre, las promesas que tienes para ellos de caminar en autoridad, a partir de hoy en ellos son activas. Los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Soy bendito y a partir de hoy soy librado de cualquier espíritu de enfermedad, cualquier espíritu de dolencia, cualquier espíritu de miseria que venga a vuestras casas. Padre, lo que tú hiciste con el pueblo de Israel, también lo quieres para tu iglesia. Llenarla de dignidad, llenarla de honra, llenarla de gloria, porque somos tu cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús.